Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice lo siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Estamos entrando en el estudio de la cuarta bienaventuranza, la que nos habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, mostrándonos la necesidad de los que viven preocupados por ver en este mundo una verdadera justicia. El pasaje dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero ellos serán saciados. La versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial lo traduce de la siguiente manera. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán completamente satisfechos por Dios. Sabemos que las injusticias son fruto del pecado del hombre. Es por tanto que solamente los que son pobres en espíritu, aquellos que lloran por su pecado y los que son mansos para saberse humillar delante de Dios, son los únicos que podrán experimentar esta bienaventuranza. De esta manera podemos asegurar que las guerras, las amenazas que significan las bombas nucleares y las letales, así como toda la iniquidad en que viven nuestros países, no serían preocupación si todos fuéramos verdaderos cristianos amantes de la justicia. No hacemos nada con quejarnos de la injusticia de la vida, si no estamos dispuestos a predicar el Evangelio de Cristo de palabra y con hechos, pues de otra manera nadie, absolutamente nadie, podrá ver en esta tierra algún acto de justicia. Por lo tanto, nuestra labor tiene que ser el predicar el Evangelio puro, con toda sencillez y pureza, para que en la medida en que nuestro pueblo se convierta a Cristo, veamos más y más reacciones justas en los hombres y por lo tanto en la nación en la que vivimos. La realidad es que todos sienten la necesidad de justicia, pero no todos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para ser saciados y felices por ver un mundo justo y conforme a la justicia de Dios. Pienso que debemos mirar hacia Dios, ver su sed de justicia y la forma en el que Él mismo satisfizo toda medida de justicia, revelando su propia justicia entre los hombres. Lo hizo entregando a su propio Hijo, el justo por los injustos, para que las demandas de justicias que pendían sobre los hombres fuesen satisfechas en favor del hombre arrepentido, el cual, aceptando la muerte de Cristo como sacrificio justo a su favor, encontrará así la paga de su pecado para ser libre del pecado y de la muerte eterna. Capítulo 1. Hambre y sed. El hambre y la sed de justicia. Primero, cuando hablamos de hambre y sed de justicia, hablamos de la necesidad interna y el deseo ardiente que tiene el hombre de ser puro, limpio y sin mancha. Ningún hombre quiere y desea en lo más profundo de su ser sentirse acusado y culpable. Todos, absolutamente todos, nos esforzamos por autoconvencernos de que somos buenos. Segundo, esto es algo natural en el hombre, por el hecho de que esta fue la experiencia de nuestros primeros padres cuando fueron creados a la semejanza e imagen de Dios. Antes de la caída, el hombre experimentó lo que era la verdadera justicia divina en él y el producto de ella, que era la felicidad completa. 3. Cuando hablamos de tener hambre y sed, estamos hablando del deseo ardiente que experimentamos, de vernos libres del poder del pecado, de la esclavitud que Él ejerce sobre nosotros. Habiendo entendido que somos pobres en espíritu, que esta verdad nos lleva a llorar por el pecado que mora en nosotros y que reconocemos en humildad y mansedumbre lo que somos. B. El hambre, la sed y el pecado. Primero, el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 7 la veracidad de lo antes expuesto.
Aquí se nos enseña la manera en que un creyente anhela ser librado del cuerpo de la muerte que pende sobre él y la manera en que desea hacer justicia de Dios sin el ataque del pecado que mora en él. Segundo, todo aquel que vive en pecado no se sacia de pecar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. De esta misma manera en que un incrédulo tiene hambre y sed por el pecado, un creyente debe tener hambre y sed de justicia, buscando la santidad en el temor de Dios. Tercero, cuando hablamos de hambre y sed de justicia, estamos diciendo que deseamos ser justos ante Dios, sabiendo que esto es lo fundamental para hallar la felicidad y por tanto resolver todos los problemas de injusticia que existen en la humanidad. C. El hambre y sed de Dios. Primero, tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Dios. Todo hombre que nace de nuevo y ha gustado de la gracia de Dios anhela ser justo ante los ojos de Dios. Procura la santidad para tener comunión con Dios y dice como el salmista en Salmos capítulo 42 versículo 1 y 2 cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Segundo, tener hambre y sed de justicia y sed de Dios implica desear ser positivamente santo para estar en su presencia desde la madrugada, como también dice el Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tercero, tener hambre y sed de Dios significa tener un deseo constante en la vida de conocer más cada día del Padre y de tener un deseo ardiente de vivir en intimidad con Él. Andar con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sabemos que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Además de aspirar a ser como Jesucristo, su Hijo, quien es nuestro ejemplo supremo. ¿Qué les parece esta bienaventuranza? El hambre que tenemos de la justicia de Dios. ¿Cuánta injusticia reinando en el mundo? El Señor aquí en esta bienaventuranza nos da la clave. Nos dice lo que tenemos que hacer para que haya justicia realmente en el mundo. Y es venir a Él, confesar nuestros pecados, buscar la santidad, buscarle a Él de todo corazón, poner en práctica la palabra. Si no, seguiremos viendo este mundo, el descalabro de Él, la destrucción de Él. ¿No cree que es tiempo de buscar al Señor? ¿No cree que es tiempo de convertirnos en bienaventurados, teniendo hambre y sed de la justicia de Dios? Y la encontraremos si tomamos la decisión de buscarlo a Él de todo nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Y gracias, mil gracias por tu amor, por tu misericordia, que nos acompañan cada día, que nos acompañan en medio de las dificultades. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estás allí, dice el Salmo 23. Y qué maravilloso que es. Y te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, los bendecimos a ustedes que se hagan la tarea de escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, ¿sí? Pongamos en práctica estas bienaventuranzas en nuestras vidas. Enviemos este video a otras personas para que otras personas también pongan en práctica estas bienaventuranzas en sus vidas. Y mañana veamos el mundo maravilloso que el Señor creó. Amén. Muchas bendiciones para todos.